El Mahabharata Adi Parva, resumen de los hechos que se narrarán y la aflicción del rey Dhritarashtra. Sauti continuó: ahora hablaré de los eternamente floridos y benéficos frutos de este árbol, que poseen un puro y delicioso sabor, y a los que no podrán destruir ni siquiera los inmortales. Antiguamente, el espiritual y virtuoso Krishna Dwaipayan, por requerimiento de Bhishma, el sabio hijo de Ganga, y de su propia madre, se convirtió en el padre de 3 niños que eran como las 3 ígneas luces de las 2 esposas de Vichitravirya. Y una vez crecidos Dhritarashtra, Pandu y Vidur, él regresó a su recluida morada para continuar sus prácticas religiosas. No fue hasta después de que éstos hubieran nacido, crecido y partido en el supremo viaje, que el gran Rishi Vyas publicó el Bharata en esta esfera de la humanidad. Cuando fue solicitado por Janamejai y miles de brahmines, él enseñó a su discípulo Vaishampayan, que estaba sentado cerca de él, y él, sentado junto con los Sadasyas, recitó el Bharata durante los intervalos de las ceremonias de sacrificios, siendo urgido repetidamente para que continuara. Vyasa ha expuesto íntegramente la grandeza de la casa de los Kurus, los virtuosos principios de Gandhari, la sabiduría de Vidur y la constancia de Kunti. El noble Rishi también ha descrito la divinidad de Vasudev, la rectitud de los hijos de Pandu y las malas artes de los hijos y aliados de Dhritarashtra. Vyas realizó la compilación del Bharata, exclusivamente los episodios que originalmente constaron de 24.000 versos, y solo esto es lo que el docto llama Bharata. Luego compuso un resumen en 150 versos que consistía en la introducción y el capítulo de contenidos. Esto fue lo primero que enseñó a su hijo Shuk y luego a otros discípulos que estaban igualmente calificados. Posteriormente realizó otra compilación de 600.000 versos. De estos, 300.000 son conocidos en el mundo de los Devas, 150.000 en el mundo de los Pitris, 140.000 entre los Gandharvas y 100.000 son conocidos por la humanidad. Narad se los recitó a los Devas, Devala a los Pitris, Shuk se los hizo conocer a los Gandharvas, Yakshas y Rakshasas. Y, en este mundo, fueron recitados por Vaishampayan, uno de los discípulos de Vyas, un hombre de justos principios y el primero entre los conocedores de los Vedas. Sabiendo esto, yo, Sauti, también he repetido 100.000 versos. Yudhishthir es un vasto árbol formado de religión y virtud. Arjun es su tronco, Bhimasen sus ramas, los 2 hijos de Madri son sus maduros frutos y flores, y sus raíces son Krishna, Brahma y los brahmines. Pandu, luego de haber gobernado muchos reinos con sabiduría y destreza, se fue a un bosque, acompañado por los munis, para practicar deportes. Esto le ocasionó una gran desgracia cuando tuvo la mala fortuna de matar a un ciervo que estaba copulando con su pareja, lo que sirvió como advertencia para el comportamiento de los príncipes de su casa durante toda su vida. Sus madres, a fin de cumplir con los preceptos de la ley, admitieron sustitutos aceptando a los dioses Dharma, Vayu, Shakra y a los divinos gemelos Ashwinis. Y una vez que los niños crecieron bajo el cuidado de sus 2 madres, en compañía de los ascetas, en medio de los bosques sagrados y de las santas ermitas de los hombres religiosos, fueron conducidos por los rishis ante la presencia de Dhritarashtra y sus hijos, presentándose como estudiantes con sus hábitos de brahmacharis y llevando su cabello recogido en un rodete. Estos, nuestros discípulos, dijeron, son como sus hijos, sus hermanos y sus amigos, son los Pándavas. Diciendo esto, los munis desaparecieron.
Cuando los Kauravas vieron que habían sido presentados como los hijos de Pandu, la clase distinguida de los hombres, estallaron en gritos de júbilo. Sin embargo, algunos no creyeron que ellos fueran hijos de Pandu. Otros dijeron que sí lo eran, mientras que unos pocos se preguntaban cómo podían ser sus hijos si él había muerto hacía tanto tiempo. Aún así, por todas partes se oían voces que exclamaban: «¡Todos son bienvenidos! Por la divina providencia contemplamos a la familia de Pandu. ¡Anunciemos su bienvenida!». Cuando cesaron las aclamaciones, resonaron en cada punto del cielo los formidables vítores de los espíritus invencibles, de los espíritus invisibles. Llovieron flores de dulce fragancia y sonaron caracolas y tambores. Tales fueron las maravillas que sucedieron en el arribo de los jóvenes príncipes. Fue tan grande el gozoso bullicio de los ciudadanos expresando su satisfacción por lo ocurrido, que el magnificente clamor alcanzó los cielos. Habiendo estudiado la totalidad de los Vedas y diversas escrituras, los Pándavas residieron allí, respetados por todos y sin ser temidos por nadie. Los maestros estaban complacidos con la pureza de Yudhishthir, el coraje de Arjun, la sumisa atención de Kunti hacia sus superiores y la humildad de los gemelos Nakul y Sahadev. Todo el pueblo se regocijaba con sus heroicas virtudes. Tiempo después, Arjun obtuvo a la Virgen Krishna en el Swayamvar en medio de una competencia de rajas. Al vencer en una dificilísima prueba de arquería, y desde ese momento fue, en este mundo, muy respetado por todos los arqueros, y asimismo, en los campos de batalla, era admirado por sus adversarios como un sol. Y una vez que hubo vencido a todos los príncipes vecinos y a todos los clanes notables, organizó todo lo necesario para que el Raj pudiera realizar el gran sacrificio llamado Rajasuya. Yudhishthir, al matar a Jarasandh y al orgulloso Chaidya, asistido por los sabios consejos de Vasudev y el valor de Bhimasen y Arjun, obtuvo el derecho de realizar el gran sacrificio de Rajasuya, munido ahora con abundantes provisiones y ofrendas, y rebosante de trascendentes méritos. Duryodhan asistió a este sacrificio y cuando contempló las vastas riquezas de los Pándavas dispuestas a su alrededor, las ofrendas, las piedras preciosas, el oro y las joyas, la abundancia de vacas, elefantes y caballos, las exóticas telas, adornos y mantos, los preciosos chales, pieles y alfombras hechas de piel de rancu, se llenó de envidia y de sumo descontento. Y cuando contempló el salón de la asamblea elegantemente construido por Maya, el arquitecto Asura, al estilo de una corte celestial, se encendió su ira. Y, al confundirse con respecto a ciertas imposturas arquitectónicas en la construcción, fue ridiculizado por Bhimasen en presencia de Vasudev como un indigno descendiente. Dhritarashtra fue informado de que su hijo, mientras disfrutaba de objetos de placer y preciosas cosas, se volvía delgado, pálido y enfermizo. Tiempo después, Dhritarashtra, sin tener en cuenta la maldad de su hijo, dio su consentimiento para el juego de dados con los Pándavas. Al enterarse de esto, Vasudev se enojó terriblemente. Como estaba disgustado, él no hizo nada para impedir las disputas. Pasó por alto las apuestas y las otras horribles e injustificables traiciones suscitadas allí, y a despecho de Vidur, Bhim, Dron y Kripa, el hijo de Yaraduan, hizo que los Kshatriyas se mataran unos a otros en la terrible guerra que siguió. Dhritarashtra, al oír la mala noticia de la victoria de los Pándavas y recordando las decisiones de Duryodhan, Karn y Shakuni, reflexionó por un momento y se dirigió a Sanjay con el siguiente discurso. Escucha, oh Sanjay,
todo lo que tengo que decirte, y espero que esto no me haga incurrir en tu desprecio. Tú eres bien versado en los yastras, inteligente y dotado de sabiduría. Jamás me incliné hacia la guerra, ni tampoco a la destrucción de mi raza. No hice distinciones entre mis propios hijos y los hijos de Pandu. Mis propios hijos fueron propensos a la obstinación y me despreciaron porque soy viejo. Ciego como soy, miserable por mi situación y movido por el afecto paternal, soporté todo. Fui un tonto frente al desconsiderado Duryodhan, en quien siempre crece la insensatez. Habiendo sido el espectador de los logros de los inteligentes hijos de Pandu, mi hijo fue ridiculizado por su torpeza mientras ascendía al salón. Incapaz de soportarlo e incapaz de vencer él mismo a los hijos de Pandu en el campo de batalla, y sabiéndose un soldado, no dispuesto a obtener buena fortuna por su propio esfuerzo, con la ayuda del rey de Gandhar, concertó un injusto juego de dados. Escucha, oh Sanjay, todo esto sucedió y yo lo sabía, y cuando hayas escuchado todo lo que diré, recordando todo tal cual aconteció, sabrás que soy una persona de ojo profético. Cuando escuché que Arjun, habiendo tensado su arco, traspasó el peculiar blanco y éste cayó al suelo, y que, con su triunfo, obtuvo a la doncella Krishna, en presencia de todos los príncipes allí reunidos, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Subhadra, de la raza de Madhu, fue obligada a casarse con Arjun en la ciudad de Dwarka, y que los dos héroes de la raza de Vrishni, Krishna y Balaram, los hermanos de Subhadra, habían entrado sin resistencia a la ciudad de Indraprasth como amigos, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Arjun, con su flecha celestial, impidió la lluvia de Indra, el rey de los dioses, y gratificó a Agni, cediéndole el bosque de Kandav, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que los 5 Pándavas con su madre Kunti escaparon de la casa de cera y que Vidur estaba comprometido en la ejecución de sus planes, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Arjun, al obtener la máxima clasificación en la arena, ganó a Draupadi, y que los bravos Pándavas se habían unido a los Pándavas, y que los bravos Pánchalas se habían unido a los Pándavas, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Jarasandh, el primero en el linaje real de Magda, y brillando cual llamarada entre los Kshatriyas, fue muerto por Bhim, solo con sus manos, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que, en su gran campaña, los hijos de Pandu reunieron a los reyes de la tierra y realizaron el gran sacrificio de Rajasuya, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Draupadi, con su voz sofocada por el llanto y su corazón lleno de agonía, en su período de impureza, y cubierta solo con una vestimenta, había sido arrastrada hasta la corte, y aunque ella tenía protectores, fue tratada como si no los tuviera, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que el malvado canalla Dushasana, tratando de llegar al final, entonces, cuando supe que el malvado canalla Dushasana, tratando de quitarle su única vestimenta, había tirado de una larga tela sin ser capaz de llegar al final, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Yudhishthir, vencido por Shobal en el juego de dados y privado de su reino como consecuencia de eso, siguió siendo servido por sus hermanos con incomparable orgullo, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que los virtuosos Pándavas, llenos de aflicción, siguieron a su hermano mayor al exilio y se esforzaron de varias maneras para mitigar las incomodidades, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que los Natakas y los nobles brahmines que viven de limosnas habían acompañado a Yudhishthira al exilio, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Arjun, disfrazado de cazador, había complacido en combate al dios de los dioses, Triambakam, Shiva,
y obtenido así la gran arma Pashupata, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que el justo y renombrado Arjun, cuando estuvo en las regiones celestiales, recibió las armas celestiales de Indra mismo, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Arjun, habiendo vencido finalmente a los Kalakeyas y a los Paulomas, estaba orgulloso del don que ellos habían obtenido y que los había vuelto invulnerables incluso ante los celestiales, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Arjun, el vencedor de los enemigos, habiendo ido a las regiones de Indra para destruir a los asuras, regresó victorioso, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Bhim y los otros hijos de Prita, acompañados por Vaishravan, llegaron al país que es inaccesible al hombre, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que mis hijos, guiados por los consejos de Karn, mientras hacían el trayecto del Gosha Yatra, fueron tomados prisioneros por los Gandharvas y liberados por Arjun, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Dharma, presentándose bajo la forma de un yaksha, había propuesto diversas cuestiones a Yudhishthir, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que mis hijos no pudieron descubrir a los disfrazados Pándavas mientras residían con Draupadi en los dominios de Virat, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que mis principales hombres fueron vencidos por el noble Arjun con un simple carro cuando residía en los dominios de Virat, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Vasudev, de la raza de Madhu, que cubrió toda esta tierra con un solo pie, estaba fervientemente interesado en el bienestar de los Pándavas, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que el rey de Matsya ofreció su virtuosa hija Uttara a Arjun y que Arjun la aceptó para su hijo, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Yudhishthir, vencido en los dados, privado de riquezas, exiliado y separado de sus conocidos, había organizado un ejército de 7 Akshohinis, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Narad declaró que Krishna y Arjun eran Nari Narayan y que él, Narada, los había visto en las regiones de Brahma, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Krishna, deseoso de lograr la paz, quiso enderezar a los Kurus por el bienestar del mundo y se fue sin haber podido lograr su propósito, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Karan y Duryodhan resolvieron tomar prisionero a Krishna, que despliega en él mismo el universo entero, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Luego supe que, en el momento de su partida, Prita, Kunti, de pie, cerca de su carro llena de dolor, fue consolada por Krishna. Entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Vasudev y Bhishma, el hijo de Shantanu, fueron los consejeros de los Pándavas y que Drona, el hijo de Bharadwaj, los colmó de bendiciones, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando Karn le dijo a Bhishma, no pelearé cuando tú estés peleando, y, abandonando el ejército, se fue, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que estas 3 terribles energías, Vasudev, Arjun y el arco Gandiv de inconmensurable poder, estaban juntas, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Arjun, que estaba lleno de remordimiento en su carro y pronto a rendirse, Krishna le mostró todos los mundos en el interior de su cuerpo, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Bhishma, el devastador de los enemigos, matando 10.000 aurigas cada día en el campo de batalla, no había derrotado a ninguno de los Pándavas,
Entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Bhishma, el recto hijo de Ganga, explicó él mismo la forma en que sería vencido en el campo de batalla y que eso mismo sería llevado a cabo por los Pándavas con gozo, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Arjun, habiendo puesto a Shikandi delante de él en su carro, hirió en la batalla al invencible Bhishma, el de infinito coraje, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que el anciano héroe Bhishma, habiéndose reducido a unos pocos el número de los de la raza Somak, vencido y con muchas heridas yacía en un lecho de flechas, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que, como Bhishma, yacía en el suelo sediento, Arjun, siendo requerido, atravesó el campo de batalla y calmó su sed, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando Vayu, junto con Indra y Surya, se unieron como aliados por la victoria de los hijos de Kunti, y las bestias de rapiña, por su presencia inauspiciosa, no provocaban temor, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando el gran guerrero Drona, exhibiendo diferentes formas de lucha en el campo de batalla, no pudo vencer a los grandes Pándavas, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que los Maharatis, Sansaptakas, de nuestro ejército destinados a destrozar a Arjuna, fueron vencidos por el mismo Arjun, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que la disposición de nuestras fuerzas, impenetrable por otros y defendidas por el mismo Bharadwaj bien armado, fue forzada y penetrada fácilmente por el valiente hijo de Subhadra, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que nuestros Maharatis, imposibilitados de vencer a Arjun, tenían sus rostros llenos de júbilo después de haber vencido conjuntamente y matado al joven Abhimanyu, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que los ciegos Kauravas gritaban de alegría después de haber matado a Abhimanyu y que enseguida Arjun, lleno de ira, pronunció su famoso discurso dirigiéndose a Saindava, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Arjun había jurado matar a Saindava y cumplió su juramento en presencia de sus enemigos, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que aunque los caballos de Arjun estaban cansados, Vasudev los alivió dándoles de beber agua y los trajo de vuelta, y colocándoles nuevamente los arneses, continuó guiándoles como antes, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que, aunque sus caballos estaban cansados, Arjun permaneció en su carro y controló a todos sus agresores, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Yuyudan, de la raza de los Vrishnis, luego de crear confusión en el ejército de Drona, que era imposible de vencer debido a la presencia de elefantes, se retiró al lugar donde estaban Krishna y Arjun, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Karn, aún teniendo a Bhim en su poder, lo dejó ir luego de hablarle en desdeñosos términos y arrastrándolo con la punta de su arco, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Drona, Kritavarma, Kripa, Karn, el hijo de Drona y el valiente rey de Madra, Shalya, toleraron que Saindava fuera muerto, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que la Shakti celestial otorgada por Indra a Karn fue por intermedio de Madhav arrojada sobre el Rakshasa Ghatotkach de espantoso semblante, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que en el enfrentamiento entre Karn y Ghatotkach, esa Shakti fue arrojada contra Ghatotkach por Karn, la misma que debería usar para matar a Arjun en batalla, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Drishtadyumna, transgrediendo las reglas de la batalla,
mató a Drona solo en su carro y decidió la muerte. Entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Nakul, el hijo de Madri, en presencia de todo el ejército, se enfrentó solo en combate con el hijo de Drona, y mostrándose a sí mismo como igual a él, condujo su carro, haciendo círculos a su alrededor, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando, a pesar de la muerte de Drona, su hijo abusó del arma llamada Narayan, pero fracasó al querer destruir a los Pándavas, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Bhimasen bebió la sangre de su hermano Dushasan sin que nadie pudiera detenerlo, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que el infinitamente valiente Karn, invencible en batalla, fue muerto por Arjun en esa guerra entre hermanos, misteriosa incluso para los dioses, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Yudhishthir, el justo, venció al heroico hijo de Drona, Dushasan, y al feroz Kritavarma, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que el valiente rey de Madra, que jamás desafió a Krishna en combate, fue muerto por Yudhishthir, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que el malvado Subal, de mágicos poderes, la raíz de la apuesta y el fraude, fue muerto en batalla por Sahadev, el hijo de Pandu, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Duryodhan, fatigado, habiéndose ido a un lago y habiéndose refugiado dentro de sus aguas, yacía allí solo, ya sin fuerzas y sin un carro, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que los Pándavas, habiéndose dirigido a ese lago, acompañados por Vasudev, se detuvieron en la orilla y se dirigieron a mi hijo con desprecio, y él fue incapaz de afrontarlos, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que, exhibiendo en círculos una variedad de curiosos modos de ataque y defensa, en un combate con masas, él fue muerto de acuerdo con los consejos de Krishna, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que el hijo de Drona y otros mataron a los Pánchalas y a los hijos de Draupadi mientras dormían, penetrando un acto horrible e infame, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que Ashwatam, persuadido por Bhimasen, lanzó la primera de las armas llamadas Aishik, con la cual el embrión en el útero de Uttara fue herido, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que el arma Brahmashira, lanzada por Ashwatthama, fue repelida por Arjun con otra arma mientras pronunciaba la palabra Sasti, y que Ashwatthama tuvo que dar la joya incrustada en su cabeza, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Cuando supe que, habiendo sido herido el embrión en el útero de la hija de Virat por Ashwatthama con un arma poderosa, Dwaipayan y Krishna pronunciaron maldiciones sobre él, entonces, oh Sanjay, no tuve esperanzas de ganar. Ay Gandhari, desprovista de hijos, nietos, padres, hermanos y parientes, es merecedora de compasión. Difícil es la hazaña realizada por los Pándavas. Por ellos la mitad de un reino fue recuperada sin un rival. ¡Ay! He oído que la guerra solo ha dejado 10 sobrevivientes, 3 de nuestro lado, y al de los Pándavas 7. En ese espantoso combate, 18 akshóginis de los Kshatriyas fueron muertos. Todo a mi alrededor es una profunda oscuridad, y me asalta una especie de desmayo. Me abandona la conciencia, oh Suta, y mi mente está aturdida. Sauti dijo: Dhritarashtra, lamentando su destino con estas palabras, fue invadido por una enorme angustia y por un tiempo quedó desprovisto de sentido. Pero habiéndose recuperado, se dirigió a Sanjay con estas palabras: Después de lo que ha sucedido, oh Sanjay, deseo poner fin a mi vida sin demora. No encuentro el menor motivo para continuar ya más. Sauti dijo:
el sabio hijo de Gabalgán, se dirigió al afligido señor de la tierra, que así hablaba y se lamentaba, siseando como una serpiente y que repetidamente se desmayaba con palabras de profundo significado. Tú has oído, oh Rash, de grandes y poderosos hombres de vastas hazañas, los consejos de Vyas y el sabio Narad, hombres nacidos de grandes familias reales, resplandecientes con nobles cualidades, versados en la ciencia de las armas celestiales y en los emblemas de gloria de Indra, hombres que conquistaron el mundo con justicia y que realizaron sacrificios con ofrendas apropiadas a los brahmanas, que obtuvieron renombre en este mundo y que finalmente sucumbieron con el paso del tiempo, tales como Shaivya, el valiente Maharati, Srinjay, grandes entre los conquistadores, Suhotra, Rantideva, Kakshivant, grandes en gloria, Balika, Daman, Saryati, Ajita, Inala, Vishwamitra, el destructor de los enemigos, Ambarish, grande en fortaleza, Marut, Manu, Ishwaku, Gaya y Bharat, Ram, el hijo de Dasharat, Sasabindu y Bhagirat, Kritavirya, el gran afortunado, Janmejai, también, y Yayati, de grandes acciones que realizó sacrificios, siendo acompañado por los celestiales mismos, y por cuyos altares sacrificiales y hogueras fue destacado en esta tierra y sus regiones habitadas e inhabitadas. Estos 24 reyes fueron aconsejados por el Rishi celestial Narad hasta Shaivya, cuando estaban afligidos por haber perdido a sus hijos. Además de ellos, otros Rajas murieron antes. Fueron más poderosos que ellos, fuertes conductores de carros de nobles mentes y resplandecientes en todas las dignas cualidades. Estos fueron Puru, Kuru, Yadu, Sura, Vishwashrava, de gran gloria, Anuj, Yuvanashva, Kukutsta, Vikrami y Ragu, Vijay, Vitihotra, Anga, Bhav, Shwet, Vripadguru, Usinar, Shatarat, Kank, Duliduja y Druma, Dambodbhav, Para, Vena, Sagar, Sankriti y Nimi, Ajay, Parasu, Pundra, Shambhu, el santo Devavridha, Devahuya, Supráctica y Brihadrata, Mahatsaha, Vinitatma, Sukratu Inala, el rey de los Nishadas, Satyavrata, Shantabhaya, Sumitra y el jefe Subal, Janu Janga, Anaranya, Arka, Priyavritya, Chuchivrata, Balabandhu, Nirmarda, Ketushringa, Bridbhala, Drishtaketu, Brihadketu, Driptaketu y Niramaya, Avikshit, Chapal, Durta, Kritbandhu, Idrideshuddhi, Mahapurana Shambhavya, Pratyang, Paraja y Shruti. Estos, oh Señor, y otros Rajas, que oímos nombrar por cientos y por miles, y aún otros por millones, príncipes de gran poder y sabiduría, que dejando abundantes riquezas encontraron la muerte como tus hijos, Sus acciones celestiales, valor y generosidad, su magnanimidad, fe, veracidad, pureza, simplicidad y compasión, fueron conocidas en el mundo en tiempos pasados por los escritos de santos poetas de gran conocimiento. Dotados de todas las nobles virtudes, ellos entregaron sus vidas. Tus hijos fueron malévolos, llenos de pasión, avaros y con inclinaciones hacia lo demoníaco. Tú eres versado en los Shastras, oh Bharat,
y eres inteligente y sabio. Nunca tendrán mala fortuna aquellos cuyo entendimiento está guiado por las Escrituras. Tú conoces, oh príncipe, la dulzura y la severidad del destino. Por lo tanto, esta ansiedad por la seguridad de tus hijos es impropia. Más aún, no te corresponde afligirte por lo que debe suceder. ¿Quién puede prevenir, por su sabiduría, los designios del destino? Nadie puede evadir el camino marcado para él por la providencia. Existencia y no existencia, placer y dolor, todo tiene tiempo para arraigarse. El tiempo crea las cosas y el tiempo destruye a todas las criaturas. Es el tiempo el que quema a las criaturas y el tiempo es el que extingue el fuego. Todos los estados, el bueno y el malo, en los tres mundos, son producidos por el tiempo. El tiempo termina repentinamente con todas las cosas y las crea nuevamente. Solo el tiempo está despierto cuando todas las cosas duermen. El tiempo es incapaz de ser vencido. El tiempo pasa sobre todas las cosas sin retrasos, sabiendo, como tú sabes, que todas las cosas pasan y que el futuro y todo lo que existe en el momento presente son frutos del tiempo. No te corresponde malgastar tus argumentos. Sauti dijo, el hijo de Gavalgan, habiendo dado a su modo consuelo al rey Dhritarashtra, agobiado de dolor por sus hijos, restableció la paz en su mente. Tomando estos hechos para su relato, Dwaypayan compuso el sagrado Upanishad, que fue dado a conocer al mundo en los Puranas compuestos por versos y sagrados poetas. Por versados y sagrados poetas. El estudio del Bharat es un acto de piedad. Aquel que lea incluso un verso con fe, purga completamente sus pecados. En él se habla de dioses, sabios divinos y de inmaculados sabios liberados de grandes acciones, también de yakshas y grandes uragas, nagas. En él también se ha descrito al eterno Vasudev, poseedor de los 6 atributos. Él es la verdad y la rectitud, lo puro y lo sagrado, el eterno Brahman, el alma suprema, la constante luz de la verdad que recuerda sus divinas acciones. Sabiduría y conocimiento, de quien procede el universo no existente y el existente no existente, con los principios de generación y progresión, y el nacimiento, muerte y renacimiento. También trata de aquello que es llamado Adhyatma, el espíritu regente de la naturaleza, que comparte los atributos de los 5 elementos. También ha descrito quien es Purush, con epítetos tales como inmanifestado y semejantes, y aquello que los principales yatis, exentos del destino común y dotados del poder de la meditación y austeridad, contemplan morando en sus corazones, como la imagen reflejada en un espejo. El hombre de fe, devoto y piadoso, constante en el ejercicio de la virtud, leyendo esta sección queda libre de pecado. El creyente que constantemente escucha el recitado de esta sección del Bharat, llamada la introducción, desde el principio no caerá en dificultades. El hombre que repita cualquier parte de esta introducción al amanecer y al anochecer queda por ese acto libre de los pecados contraídos durante el día o la noche. Esta sección, el cuerpo de Bharat, es la verdad y el néctar, como lo es la manteca en la cuajada, el brahmin entre los bípedos, el arañac entre los Vedas y el néctar entre las medicinas, como el mar en el supremo receptáculo de agua. Como el mar es el supremo receptáculo de agua y la vaca entre los cuadrúpedos, como estos entre las cosas mencionadas, así es el Bharat entre las historias. Aquel que en alguna ocasión recite incluso un simple verso a los brahmines durante un shraddha, torna inagotables las ofrendas de comida y bebida a los manes de sus ancestros. Con la ayuda de la historia y de los Puranas, el Veda puede ser explicado, pero el Veda duda que aquel de poco entendimiento pueda acercársele.
El hombre versado que recite este Veda de Vyas a otros cosecha beneficios. Él debe, sin lugar a dudas, destruir incluso el pecado de matar un embrión o un semejante. Yo pienso que el que lee este santo capítulo de la luna, lee el Bharat completo. El hombre que diariamente, con reverencia, escuche este sagrado trabajo tendrá larga vida y fama y ascenderá al cielo. Antiguamente, habiendo colocado los 4 Vedas de un lado y el Bharat del otro, estos fueron pesados en una balanza por los seres celestiales, reunidos con ese propósito. Como este último resultó ser más pesado que los 4 Vedas con sus misterios, desde entonces fue llamado en el mundo Mahabharat, el Gran Bharat. Considerado superior en contenido, seriedad e importancia, es denominado Mahabharat debido a su incomparable sustancia, seriedad e importancia. Aquel que conoce su significado queda libre de todos sus pecados. Tapá, la austeridad practicada por los ascetas, es inocente. El estudio es inofensivo. Las ordenanzas de los Vedas prescritas para todos los pueblos son inofensivas. La adquisición de riqueza con esfuerzos es buena, pero cuando hay abuso en estas prácticas, es entonces cuando se transforman en fuentes del mal. Así termina la sección 1 del Adi Parva del Mahabharata.